Metal Organic Frameworks, también conocidos como MOF. Los marcos orgánico-metal representan una clase de materiales porosos versátiles. Son materiales híbridos que se organizan en redes ordenadas formadas por un donor de electrones orgánico y un catión metálico. Este tipo de materiales exhibe grandes áreas superficiales, un tamaño de poro que puede variar según los usos que se le vaya a dar al material. Para esto, es necesario variar el tamaño de la molécula orgánica. Además, sirven como hospedadores para una variedad de moléculas. Dentro de las aplicaciones más promisorias están separación de gases, catálisis, liberación de fármacos, aplicaciones ópticas y electrónicas y su uso como sensores. En 1995, Omar Yaghi y Aileen Lee realizaron la síntesis hidrotérmica del primer MOF, el cual contenía canales rectangulares largos. En 1999, se reportó por primera vez la estructura de MOF5. MOF5 es la primera estructura reportada que permanece en estado cristalino y es estable al estar desolvatada o al ser calentada a 300 grados centígrados. En la primera figura se muestra la construcción del marco. Esta construcción se llevó a cabo a partir de nitrato de zinc y H2BS. En la parte superior se muestra el clúster. En la parte inferior se muestra una de las cavidades de. Desde 1999, el estudio de este nuevo tipo de material estuvo auge. En el 2009 aparecieron 500 artículos reportando nuevos tipos de MOF. Los MOF son materiales cristalinos con estructuras basadas en la coordinación de compuestos orgánicos donantes de electrones como los carboxilatos o las aminas y iones metálicos como el zinc. A su vez, son materiales autoensamblados, lo que permite obtener estructuras rígidas después de la remoción de solvente o moléculas que ocupen los poros después de la síntesis. Se pueden formar polímeros en 1, 2 o 3 dimensiones. Por ejemplo, un metal con 3 sitios de coordinación disponibles, al autoensamblarse con un ligante se forma el siguiente polímero. La topología de los MOF está íntimamente relacionada con la coordinación preferida por el metal y la geometría del componente orgánico. Al variar el tamaño del componente orgánico, se puede variar el tamaño y la forma del poro, haciendo así posible diversas aplicaciones. Síntesis. Cada año se descubren MOF con nuevas topologías. Sin embargo, uno de los obstáculos para la industrialización de este tipo de materiales ha sido su síntesis. Típicamente, estos materiales se han sintetizado al calentar una mezcla ligando y la sal del metal durante 12 a 48 horas. Este procedimiento da cristales de muy buena calidad, no obstante, se realiza a escala micro. Solo hasta el 2006 se reportó la primera síntesis de MOF5 en una escala de 50 gramos. Se desea entonces encontrar métodos que disminuyan el requerimiento de solvente, que se puedan llevar a cabo a macroescala y que se puedan comercializar. Por tanto, sus tiempos de síntesis deben ser cortos. Se han desarrollado métodos de microondas, sonoquímicos, mecanoquímicos, así como métodos para el control del encadenamiento y modificaciones postsintéticas. Síntesis por microondas. El calentamiento por microondas ha sido un método para acelerar las reacciones químicas. Este aumento en la rapidez se debe a altas temperaturas que se pueden conseguir al usar solventes que absorben radiación microondas. En el 2006 se utilizó por primera vez este tipo de metodología para la síntesis de MOF5, 2 y 3. Al emplear calentamiento por microondas se disminuye el tiempo de reacción y el tamaño de los cristales. Este tipo de técnicas ha facilitado la síntesis de películas. Por ejemplo, en el 2010 se sintetizó un marco de imidazolato zeolítico, CIF7. Este tipo de membrana se ha probado para la separación de hidrógeno. Una de las últimas técnicas exploradas en síntesis es la sonoquímica. Con este tipo de síntesis se consiguen cristales pequeños. La aceleración de las reacciones se debe a la formación y colapso de burbujas, un efecto denominado cavitación acústica. Este fenómeno produce temperaturas y presiones locales muy altas. Como ejemplo, en el 2008 se logró sintetizar cristales de MOF5 de muy alta calidad, con un tamaño de 5 a 25 micrómetros.
El tiempo de síntesis se redujo de 24 horas bajo el método convencional a 30 minutos. Un tercer tipo de síntesis empleada es la mecanoquímica. A diferencia de las dos técnicas explicadas anteriormente, este tipo de técnica no requiere el uso de solventes. En general, ligandos con bajos puntos de fusión y metales que están hidratados o que liberen solvente en la reacción promueven la reactividad. Se ha demostrado que al adicionar pequeñas cantidades de solvente se pueden obtener polímeros de coordinación en 1, 2 o 3 dimensiones. Esto se probó al variar la cantidad de solvente adicionado a una mezcla de ácido fumárico y óxido de zinc. Al preparar BDC-DAF con MOF, se encontró que dependiendo de la sal que se adicionara se obtenían diferentes estructuras. Como ejemplo, las sales de nitrato promueven una estructura hexagonal. Síntesis por encadenamiento. Se han reportado MOF penetrables e impenetrables. En un principio, esta característica se controlaba a partir de la concentración de los reactivos. En el 2002 se encontró que los poros de un MOF pueden ser funcionalizados. Omar Yaghi y su grupo lograron funcionalizar los poros del MOF 5. Para esto se utilizaron los grupos orgánicos. El tamaño de poro se logró expandir con bifenil, tetrahidropirano, pirano y terfenil. Para terminar de hablar acerca de la síntesis de los MOF, se introducen las modificaciones postsíntesis, o PSM por sus siglas en inglés. Este tipo de modificaciones permite introducir diversos tipos de funcionalidad química dentro de los MOF sin necesidad de repetir su síntesis. Con PSM se han logrado realizar el control de un solo diastereómero del MOF. Un segundo método de PSM es Click Chemistry. Se ha demostrado recientemente que la cicloadición de ácidas y alquinos catalizada por yoduro de cobre es posible. Un ejemplo de modificaciones después de la síntesis es la propuesta en el año 2010. En este momento se aplicó la modificación a un MOF que contenía un grupo amino en el ligando. Primero, se convirtió el grupo amino en un grupo ácida. El MOF deseado se obtuvo por una adición de ácidas a alquinos. Este método se probó para dos tipos de MOF. En los dos experimentos la funcionalización se completó y la cristalización se mantuvo. Aplicaciones. Las aplicaciones más convencionales son almacenamiento de gases como hidrógeno y dióxido de carbono, separaciones químicas. En este tipo de aplicaciones se hace uso de las áreas superficiales grandes, las cuales incrementan las interacciones de Van der Waals que se necesitan para el almacenamiento de gases con interacciones débiles. Asimismo, se explota la capacidad de control del tamaño relativo de los poros. Los MOF exhiben diversas propiedades. Luminosidad como resultado de ligandos orgánicos conjugados. Flexibilidad estructural como respuesta a absorción molecular o condiciones cambiantes del entorno. Transferencia de carga. Propiedades electrónicas y conductoras. Sensibilidad y estabilidad frente a cambios de pH. Como resultado de estas propiedades ya se ha logrado probar los MOF como detectores químicos de radiación, membranas de iones conductoras, liberación de fármacos, catálisis y separaciones en fase líquida y gaseosa. Las separaciones se fundamentan en dos mecanismos: termodinámico. Un componente se absorbe selectivamente sobre los otros componentes de la muestra. Cinético. El tiempo de elusión depende de los caminos que cada componente de la muestra tome dentro del MOF. Catálisis. Los MOF tienen ventajas para ser utilizados como catalizadores. Primero, la estructura híbrida acoplada con la nanoporosidad permite crear más de un sitio catalítico en un poro. La mayoría de los catalizadores involucran el marco metálico, sin embargo, el ligando orgánico también puede participar. Tanto el grupo funcional como la geometría del ligando puede ser catalíticamente activa. Por último, se describirán las estrategias utilizadas para el almacenamiento de hidrógeno en los MOF. Se deben conseguir estructuras con porosidad alta y un tamaño de poro indicado. Por ejemplo, el diámetro de un poro de un MOF 5 convencional es 15,2 Armstrong, mientras que el diámetro cinético del hidrógeno es 2,89, lo que implica que hay un volumen no utilizado. Esta diferencia en tamaños de poro disminuye la capacidad de almacenamiento de hidrógeno. Para promover el almacenamiento es necesario encontrar ligandos orgánicos que resulten en un menor diámetro de poro y que a su vez favorezcan la absorción. A su vez, se debe investigar nuevas topologías que no sean necesariamente cúbicas. Impregnación y encadenamiento. Otra aproximación es la inserción de superficies absorbentes dentro del poro.
Esto se puede lograr mediante la introducción de un compuesto no volátil o mediante el encadenamiento con otro marco. Se ha demostrado que es posible incorporar C60 de una solución en un MOF 177. La incorporación de este tipo de compuestos disminuye el volumen libre y aumenta el área de absorción. El encadenamiento consiste en la incorporación de dos marcos diferentes dentro de un mismo MOF. Esto implica un aumento o reducción del diámetro de poro dependiendo de la manera en que se unan los dos marcos. Se puede reducir el tamaño de los poros manteniendo expuesta a una gran proporción de dos marcos. Open Metal Site. Este tipo de sitios se pueden conseguir con clústeres metálicos que tienen ligandos terminales unidos. Generalmente, estos ligandos son moléculas de solvente que se coordinan por interacciones ácido-base de Lewis y se pueden liberar al ser calentados. Por ejemplo, se puede liberar el agua como se muestra en la figura. Esta liberación se ha logrado llevar a cabo sin deterioro en el marco. Algunos MOF que tienen clústeres metálicos que no son rígidos no pueden mantener un Open Metal Site. Así colapsan pero se reacomodan resultando en un nuevo tipo de porosidad permanente. Este tipo de sitios es muy promisoria. Por ejemplo, se ha demostrado una unión fuerte de hidrógeno a sitios abiertos de iones níquel en un marco abierto de fosfato. Cada día se prueban nuevas aplicaciones para los MOF y se sintetizan MOF con diferentes topologías. En conclusión, todavía falta mucho por descubrir acerca de este tipo de materiales.